el latido de una vida nueva y el eco de una traición. ¿Qué pasaría si el sonido más hermoso que has escuchado se convierte en la banda sonora de la peor traición de tu vida? El sonido era un ritmo frenético y aleteante, como un colibrí atrapado en un frasco. Era el sonido más hermoso que Elena Ruiz había oído jamás. Ahí está, 160 latidos por minuto, un corazón fuerte y sano, dijo la doctora Chen, sonriendo mientras guiaba el ecógrafo sobre el vientre a un plano de Elena. Las lágrimas se asomaron a los ojos de Elena. Esta pequeña vida, aleteante, era real. Era suya y de Roberto. No podía esperar para darle la sorpresa, para ver cómo la fachada impenetrable de Roberto Moncada, el titán inmobiliario, se resquebrajaba en la sonrisa alegre de un futuro padre. Apretó la impresión del papel térmico granulado, como si fuera un billete de lotería ganador, sin saber que en menos de una hora se sentiría como un obituario para la vida que creía tener. El vestíbulo de Moncada, propiedades, estaba diseñado para intimidar. Techos altísimos de cristal y acero, suelos de granito negro pulido que reflejaban tu insignificancia, y un silencio reverencial que hablaba de grandes cantidades de dinero en movimiento. Durante 5 años, se había sentido como un segundo hogar para Elena. Hoy se sentía como un país extranjero. La recepcionista, una joven llamada Sofía, cuya sonrisa nunca llegaba a sus ojos, le dio a Elena una mirada practicada y amable. «Señora Moncada, qué sorpresa tan agradable. El señor Moncada no la está esperando». «Lo sé», sonrió Elena, sosteniendo su bolso un poco más fuerte. La preciosa foto del ultrasonido estaba guardada de forma segura en el interior. «Tengo la mejor sorpresa para él». «¿Está en su oficina?» La sonrisa de Sofía se tambaleó por una fracción de segundo. Un destello de pánico cruzó su rostro antes de que la máscara corporativa volviera a su lugar. «Sí, pero está en una reunión muy importante con la señora Varela de adquisiciones. Dejó instrucciones estrictas de no ser molestado». Tania Varela. El nombre era familiar. Joven, aguda, agresiva. Roberto la había mencionado algunas veces, impresionado por su instinto asesino. La alegría de Elena era una burbuja flotante que no podía ser reventada por una simple reunión. «Oh, solo tomará un segundo. Esto es más grande que cualquier adquisición, lo prometo». Comenzó a caminar hacia el ascensor privado que conducía a las suites ejecutivas en el piso 50. Sofía prácticamente saltó de su silla. «Señora Moncada, por favor, realmente no puedo dejarla subir. Fue muy específico». La urgencia inusual en la voz de la joven finalmente hizo mella. Una pequeña y fría punzada de inquietud comenzó en el estómago de Elena. Durante 5 años había tenido acceso sin restricciones. Ella era la esposa, la futura madre de su heredero, la mujer a la que Roberto llamaba su estrella del norte. ¿Por qué la estaban bloqueando como a una simple representante de ventas? «Sofía está bien», dijo Elena, su voz un poco más fría ahora. «Soy su esposa, asumiré toda la responsabilidad». Presionó el botón del ascensor. Su reflejo, una mujer suave y elegante con un vestido de cachemira color crema, contrastaba fuertemente con los duros ángulos del vestíbulo. El viaje en ascensor fue silencioso, un descenso suave y rápido, que normalmente se sentía como una emoción. Hoy, con cada piso que pasaban, la fría punzada en su estómago se convirtió en un nudo de temor. ¿Por qué Sofía había estado tan desesperada por detenerla? El rellano del piso 50 estaba en silencio. La asistente personal de Roberto, una mujer mayor y severa que había estado con él durante décadas, no estaba en su escritorio. Extraño.
Las puertas dobles de su oficina estaban ligeramente entreabiertas. Elena podía escuchar sonidos débiles desde el interior, no la cadencia retumbante de la voz negociadora de Roberto, sino un murmullo bajo y una risa suave y femenina. Su corazón comenzó a latir a un ritmo frenético propio, un contrapunto enfermo al aleteo saludable del corazón de su bebé. Empujó la pesada puerta de roble para abrirla. La oficina era una obra maestra del poder corporativo. Una pared de ventanas de piso a techo ofrecía una vista a vuelo de pájaro de la ciudad. Un enorme escritorio de caoba estaba vacío. Sus ojos se sintieron atraídos por el lujoso sofá de cuero en la esquina. Y allí estaban: Roberto Moncada, su esposo de 5 años, el hombre que había sostenido su mano durante 2 abortos espontáneos y le había prometido el mundo. No estaba en una reunión. Estaba inclinado sobre Tania Varela, con la mano enredada en su cabello lacio y oscuro. La blusa de ella estaba desabrochada, la corbata de él suelta, y estaban atrapados en un beso apasionado y voraz. No era un error torpe y ebrio, era algo practicado, íntimo. El aire era denso con una familiaridad que hablaba de innumerables momentos robados. El tiempo pareció deformarse, ralentizándose hasta que cada segundo era un fotograma distinto y doloroso. La suave lana de su vestido, el frío cuero de la correa de su bolso clavándose en su hombro, el crujido de la foto del ultrasonido dentro, el sonido de su propia respiración, fuerte y entrecortada en la oficina silenciosa. No la vieron al principio. Elena hizo un pequeño sonido involuntario, un jadeo, un sollozo. No estaba segura. La cabeza de Roberto se levantó bruscamente. Sus ojos, generalmente de un azul frío y calculador, se abrieron con sorpresa, pero fue reemplazado inmediatamente por algo más: molestia, una pura e inalterada irritación por haber sido interrumpido. No había vergüenza, ni pánico, ni culpa. Solo la fría furia de un rey cuyas cámaras privadas habían sido violadas. Tania Varela se alejó, con una sonrisa de suficiencia y triunfo en sus labios, mientras se abotonaba tranquilamente la blusa. Miró a Elena no como a una mujer a la que se le hizo daño, sino como a una competidora que acababa de quedar obsoleta. «Elena», dijo Roberto. Su voz era un gruñido bajo. Se levantó, enderezándose la corbata. Un gesto de compostura que era más insultante que cualquier disculpa. Deberías haber llamado. La pura audacia de ello, la culpa en su tono, rompió el hechizo. El mundo volvió a ella en un torrente de náuseas y dolor blanco y ardiente. Elena no gritó, no lloró. Hizo lo único que pudo. Se dio la vuelta y se fue. Pasó por delante del escritorio vacío de la asistente. Entró en el ascensor silencioso, con la mano apoyada protectoramente en su estómago. Cuando las puertas se deslizaron, sellándola en la caja de espejos, finalmente vio su propio reflejo. La madre alegre y expectante se había ido. En su lugar había un fantasma, su rostro una máscara pálida de horror, y en su mano todavía sostenía el bolso que contenía la imagen granulada, en blanco y negro, de una promesa que acababa de romperse en 1.000.000 de pedazos irreconocibles. La huida de una promesa rota. El ascensor descendió, pero Elena sintió como si estuviera en caída libre. El descenso suave y silencioso reflejaba el desplome de su estómago, el colapso de todo su mundo. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo cavernoso, caminó directamente a través de él, con la mirada fija en las puertas giratorias de cristal que tenía delante. No vio la cara afligida de Sofía, ni escuchó los susurros apagados que la siguieron.
El ruido de la ciudad la golpeó como un impacto físico. El sonido de los claxones, el aullido distante de una sirena, la cacofonía de 1.000.000 de vidas avanzando, mientras la suya acababa de detenerse. No tomó un taxi, no llamó a su chofer, simplemente caminó. Sus pies, calzados con tacones caros pero poco prácticos, se movieron automáticamente sobre el pavimento agrietado de Madrid. Caminó sin dirección, un fantasma que se deslizaba entre las multitudes. El paseo de la Castellana, con sus escaparates brillantes que una vez prometieron una vida de lujo sin esfuerzo, ahora le parecía grotesco. Los diamantes en el escaparate de la joyería parecían fragmentos de hielo. Los maniquíes en el gran almacén, envueltos en sedas y pieles, eran solo efigies huecas de una vida de la que ya no formaba parte. Su teléfono comenzó a vibrar en su bolso, una vibración persistente y enojada. Ella sabía que era Roberto, y lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Una notificación de mensaje de texto apareció en su reloj. «Elena, ¿dónde estás? Necesitamos hablar de esto. Hablar de esto», como si fuera una negociación de negocios que había salido mal. Como si su traición pudiera ser detallada, discutida y resuelta con un conjunto de términos revisados. El lenguaje clínico y distante le envió una nueva oleada de aversión. Se encontró en el Parque del Retiro, los senderos cuidados y los árboles teñidos de otoño, un fuerte contraste con el caos en su mente. Se hundió en un banco frío y vacío. La vibración en su bolso finalmente se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera más ruidoso. Sacó la foto del ultrasonido, el pequeño destello de vida en forma de frijol. Su bebé. Su bebé. La palabra su era un cuchillo en su corazón. Este niño fue concebido en una cama que era una mentira. Nacería en un hogar construido sobre el engaño. ¿Qué tipo de vida sería esta? Criado por un padre que veía el compromiso como un inconveniente menor y una madre cuyo corazón acababa de ser pulverizado. El tormento psicológico comenzó su trabajo insidioso. Los susurros de duda sobre sí misma, que había reprimido durante años, se convirtieron en un rugido. ¿No era lo suficientemente interesante? ¿No era lo suficientemente ambiciosa? Ella había abandonado voluntariamente su prometedora carrera como curadora de arte para ser la esposa corporativa perfecta, organizando cenas impecables, administrando sus hogares, siendo la mujer serena y elegante en su brazo. Ella pensó que era una sociedad. Ahora lo veía por lo que era: un papel. Y aparentemente era reemplazable. Tania Varela era más joven, más ambiciosa, una jugadora en su mundo. Elena era solo la esposa. Otro mensaje de Roberto. «No seas tan dramática, Eddie. No es lo que parece». El gaslighting era tan descarado, tan insultante, que casi la hizo reír. Un sonido histérico y roto se atascó en su garganta. ¿No es lo que parece? Era exactamente lo que parecía. Era la historia más vieja y trillada del libro. El hombre poderoso y su joven subordinada. La esposa confiada en casa. Una claridad fría y dura comenzó a cortar a través de la neblina de su dolor. Esto no fue un error. Esto fue un patrón. Las noches que él llamó reuniones de la junta, los viajes de fin de semana para relaciones con inversores, la distancia repentina e inexplicable que había crecido entre ellos durante el año pasado, que ella había atribuido tontamente al estrés de su trabajo. Todo encajó. Cada mentira era una pieza perfectamente colocada
en un mosaico de traición. Pensó en su extenso ático con vistas al parque. No era un hogar, era un escenario. Cada obra de arte, cada mueble había sido elegido para proyectar una imagen de poder y éxito. Su éxito. La vida de ella se había convertido en un accesorio de la de él. Y ahora, el accesorio estaba empañado. La decisión se cristalizó no en un momento de ira, sino en un momento de calma escalofriante. Ella no podía volver. No podía sentarse frente a él en su pulida mesa de comedor y fingir que esto no había sucedido. No podía criar a su hijo en esa casa, en esa vida, respirando el aire envenenado de sus mentiras. Quedarse sería asfixiarse lentamente, dejar que una parte de su alma muriera cada día. Su bebé merecía más. Ella merecía más. La vibración comenzó de nuevo. Esta vez ella respondió. ¿Dónde diablos estás, Elena? La voz de Roberto era tensa con rabia controlada, no con preocupación. Rabia. La rabia de un hombre que había perdido el control de la narrativa. Elena levantó la vista hacia el cielo indiferente. Su propia voz, cuando llegó, era irreconocible. Era tranquila, firme y vacía. Te estoy dejando, Roberto. Hubo un silencio atónito al otro lado. No seas ridícula, estás molesta. Vuelve a casa y lo arreglamos. No hay nada que arreglar, dijo ella, las palabras sintiéndose como piedras en su boca. Te vi la verdad. Se acabó. Estás embarazada de mi hijo, Elena. No vas a ir a ninguna parte. El tono posesivo en su voz, la forma en que dijo mi hijo, lo selló. Estás equivocado, susurró ella, más para sí misma que para él. Terminó la llamada, bloqueando su número sin pensarlo 2 veces. Se levantó del banco. Su movimiento era rígido. La larga caminata no había terminado. No caminaba a casa. Caminaba lejos de ella. No tenía un plan. No tenía dinero propio del que hablar. Todo estaba atado a su nombre, a sus cuentas conjuntas. Estaba embarazada. Sola y a la deriva en una ciudad de 8 millones de personas, pero por primera vez en años sintió un destello de algo que no era prestado del éxito de Roberto. Era una cosa aterradora y frágil. Era su propia autonomía. Sacó su teléfono por última vez y se desplazó por sus contactos, pasando por los amigos de la sociedad y los conocidos de negocios, hasta que encontró un nombre que no había llamado en años. Un salvavidas a una vida antes de Roberto. Su dedo se detuvo sobre la pantalla y luego presionó. Ricardo, dijo. Su voz finalmente se quebró. Soy Elena Ruiz. Necesito tu ayuda. ¿Crees que el amor puede realmente ser una farsa tan bien montada? ¿Qué harías si te encontraras en la misma situación que Elena? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha conmovido esta historia, no te olvides de darle me gusta, compartirla con un amigo y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El plan de escape. El despacho de Ricardo era la antítesis del mundo de Roberto. Ubicado en un edificio antiguo en un barrio bohemio de Madrid, era un espacio de caos controlado. Las estanterías rebosaban de textos legales. Montones de expedientes cubrían la mayoría de las superficies planas, y el aire olía a papel viejo y café fuerte. Ricardo no había cambiado desde sus días universitarios. Aún larguirucho, con una frente pensativa y ojos amables que tenían el don de ver a través de las defensas de la gente. Se especializó en el trabajo pro bono, luchando por inquilinos contra propietarios abusivos y representando a clientes que no podían permitirse el tipo de abogados corporativos y astutos que Roberto tenía a su disposición. Le bastó una mirada a la cara pálida y destrozada de Elena para decir simplemente,
Pasa. Siéntate, voy a hacerte un café. Descafeinado, dijo ella aturdida, hundiéndose en un sillón de cuero gastado. Estoy embarazada. Ricardo se detuvo, con la mano en la cafetera. Su expresión se suavizó de la preocupación a una profunda y dolorosa simpatía. Oh, Elena, lo siento mucho. No necesitaba preguntar qué pasaba. El hecho de que ella estuviera allí, pareciendo una refugiada de una jaula dorada, le decía todo. Durante la siguiente hora, la historia salió de ella. El ultrasonido, la oficina, la expresión de suficiencia de Tania Varela, la exasperante falta de remordimiento de Roberto. Ricardo escuchó pacientemente, con las manos juntas. Su mirada nunca vaciló. No la interrumpió. No la juzgó. Simplemente la dejó vaciar el veneno de su sistema. Cuando terminó, su voz era un susurro crudo. Finalmente él habló. Bien, dijo. Su tono era tranquilo y metódico. Esto es lo que va a hacer. Primero, intentará controlarte. Ya ha empezado con las llamadas y los mensajes. Cuando eso no funcione, intentará comprarte, ofreciendo un arreglo generoso con un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. Cuando te niegues, te amenazará. Usará al bebé como palanca. Dirá que eres una madre no apta, que eres emocionalmente inestable. Contratará a los abogados de custodia más despiadados de la región. Intentará agotarte, emocional y financieramente, hasta que vuelvas arrastrándote bajo sus condiciones. Escucharlo todo tan clínicamente era aterrador, pero también la validaba. Era exactamente lo que Roberto haría. Él no veía a una familia, veía un activo, una negociación. No puedo luchar contra él, Ricardo, susurró Elena, la desesperación regresando. Él lo tiene todo, yo no tengo nada. Mi nombre está en las cuentas bancarias, pero él las controla. Mi coche es arrendado por su empresa. El ático está a su nombre. Soy una dependiente glorificada. No, no lo eres, dijo Ricardo con firmeza. Eres su esposa y eres la madre de su hijo. Eso te da derechos, pero tienes razón en una cosa. Una lucha frontal en este momento sería brutal. Nos enterraría en mociones legales antes de que siquiera llegáramos a la etapa de descubrimiento. Se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria. Así que no luchamos contra él. Todavía no. Hacemos que desaparezcas. La idea era a la vez aterradora y liberadora. ¿Simplemente desaparecer? ¿Cómo? Tienes un activo que no puede tocar fácilmente, ¿verdad? La herencia que te dejó tu abuela, el fideicomiso. Elena se había olvidado de ello. No era una cantidad enorme para los estándares de los Moncada. Un poco más de 100.000 euros de su abuela. Una mujer ferozmente independiente, que había insistido en que el fideicomiso se estableciera únicamente a nombre de soltera de Elena, Ruiz, como dinero para huir por si acaso. En ese momento, Elena se había reído. Ahora, se sentía como un salvavidas desde más allá de la tumba. Tendremos que ser inteligentes al respecto, continuó Ricardo, ya garabateando notas en una libreta legal. Lo liquidamos en silencio, sin grandes transferencias. Lo moveremos a través de una serie de cuentas. Te ayudaré a establecer una nueva identidad. Nada ilegal, solo una nueva vida con tu nombre de soltera. Nueva cuenta bancaria, nuevo teléfono, nueva dirección. Volverás a ver Elena Ruiz. El nombre se sintió extraño, una reliquia de una vida pasada. Pero decirlo, incluso en su mente, se sintió como respirar aire fresco. Mientras tanto, desde el piso 50 de su torre de cristal, Roberto Moncada estaba descubriendo los límites de su poder. Sus llamadas iban al buzón de voz, sus mensajes de texto no se entregaban.
Fue a su ático, esperando encontrarla llorando en su dormitorio, lista para su discurso de disculpa y explicación cuidadosamente elaborado. Encontró el apartamento vacío. Su armario estaba intacto, su joyero lleno. Pero su pasaporte se había ido, junto con una pequeña y sentimental caja de cosas de su madre. Su molestia inicial se convirtió en una furia fría. Esto no era parte del guión. Se suponía que Elena sería emocional, maleable. Esta acción silenciosa y decisiva era algo nuevo. Era un desafío, y Roberto Moncada no toleraba los desafíos. Hizo exactamente lo que Ricardo predijo. Llamó a su jefe de seguridad, un ex-detective con una red de contactos. «Encuentren a mi esposa», ordenó. «Está embarazada y emocionalmente angustiada. Estoy preocupado por ella». Lo enmarcó como preocupación, pero era una orden de recuperación. Quería que su propiedad regresara. Durante las siguientes 48 horas, Ricardo y Elena se movieron rápidamente. Mientras los hombres de Roberto revisaban aeropuertos y extractos de tarjetas de crédito vinculados a Elena Moncada, Ricardo estaba estableciendo una nueva vida para Elena Ruiz. Encontraron una pequeña casa para alquilar en un pueblo tranquilo y olvidado en la Sierra de Guadarrama. Un lugar de colinas ondulantes, calles principales tranquilas y una señal de teléfono irregular. Era el último lugar donde alguien buscaría a la esposa de un millonario de Madrid. El tercer día, Elena salió del despacho de Ricardo con un teléfono de prepago, una tarjeta de débito para una nueva cuenta bancaria financiada con el dinero de su abuela y un mapa. Llevaba jeans, un suéter simple y una gorra de béisbol, un uniforme de anonimato. No se parecía en nada a la mujer del vestido de cachemira. «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó Ricardo, con los ojos llenos de preocupación. «Estoy aterrorizada», admitió. «Pero estoy más aterrorizada de quedarme. Él no buscará a Elena Ruiz. Él busca a la señora Moncada, y ella ya no existe». Tomó un autobús desde la estación, un lugar sucio y ajetreado, a un mundo de distancia de los coches privados y los vestíbulos inmaculados a los que estaba acostumbrada. Mientras el autobús salía del túnel y se adentraba en la luz que se desvanecía de una tarde, miró hacia el horizonte de Madrid, una jaula brillante de la que acababa de escapar. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de despedida. Conducía hacia lo desconocido, una mujer embarazada con el corazón roto y una pequeña cuenta bancaria. Pero conducía hacia una vida que sería, por primera vez en mucho tiempo, enteramente suya. ¿Crees que Elena está tomando la decisión correcta al huir? ¿O debería enfrentar a Roberto? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para el próximo capítulo. El santuario en las montañas, el pueblo de Guadarrama, en la Sierra de Madrid, era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse. Era un pueblo de iglesias con campanarios blancos, un solo semáforo parpadeante en la calle principal, y un extenso parque donde se celebraban mercados de agricultores los sábados. Para Elena, que ahora vivía como Elena Ruiz en una pequeña cabaña de madera en un camino de tierra, era un santuario. El silencio fue lo primero que notó. Era una entidad viva, rota solo por el canto de los grillos por la noche y el susurro del viento a través de los viejos pinos. Después de años del constante zumbido de la ciudad de Madrid, la tranquilidad era a la vez inquietante y profundamente curativa. Los primeros meses fueron un borrón de supervivencia. Compró un coche familiar usado y confiable, amuebló su cabaña con muebles de segunda mano de la cooperativa de antigüedades del pueblo y aprendió el arte de vivir con un presupuesto.
Los lujos que había dado por sentados, comestibles gourmet, ropa de diseñador, tratamientos de spa semanales, se evaporaron. Fueron reemplazados por placeres más simples y profundos, el sabor de un tomate fresco del puesto de la granja, el calor de una colcha que había comprado en una venta de la iglesia, la alegría de sentir a su bebé patear por primera vez, sin la sombra de la traición cerniéndose sobre el momento. Su embarazo progresó. Su vientre se hinchó en una curva suave y protectora. Encontró una médica local, una mujer amable y sensata llamada doctora Ana, que no le hizo preguntas sobre su pasado o la ausencia de un padre. En Guadarrama, la gente respetaba la privacidad. No se te juzgaba por quién eras, sino por lo que hacías. Y Elena, o Eli, como la conocieron sus vecinos, era tranquila, educada y se mantenía a sí misma. Comenzó a pintar de nuevo. Había abandonado su arte después de casarse con Roberto, convencida por sus sutiles desprecios de que era un hobby lindo, pero no una actividad seria. Ahora, con un juego de acrílicos baratos y lienzos de la tienda de artesanía local, redescubrió su voz. No pintaba los grandes paisajes urbanos que solía hacer. Pintaba la corteza nudosa de un pino, la forma en que la luz de la mañana se filtraba por la ventana de su cocina, la fuerza tranquila en los rostros de las mujeres en el restaurante local. Su arte se convirtió en su terapia, una forma de procesar el trauma y recuperar las partes de sí misma que había perdido. Pero el fantasma de su vida pasada nunca estuvo lejos. Algunas noches se despertaba con un sudor frío, la imagen de Roberto y Tania en ese sofá de cuero grabada en su mente. El conflicto psicológico se desató dentro de ella. Estaba construyendo una nueva vida, encontrando una fuerza que nunca supo que poseía. Sin embargo, también era una fugitiva. Cada vez que un coche nuevo se detenía lentamente en su camino, su corazón se aceleraba con pánico. Cada número desconocido que llamaba a su teléfono prepago le enviaba una descarga de adrenalina. Ricardo era su único enlace con ese mundo. Hablaban una vez a la semana. Sus conversaciones eran un baile cuidadosamente coreografiado de lenguaje codificado. Él la actualizaba sobre la búsqueda de Roberto. Era implacable. Roberto había contratado a una firma de investigación privada de primer nivel. Habían marcado sus registros dentales, puesto alertas en su número de seguridad social y entrevistado a todos los amigos y conocidos que ella tenía. «Está furioso, Eli», le dijo Ricardo una noche. Su voz era sombría. «Ya no se trata de amor o reconciliación. Se trata de su ego. Lo desafiaste. Desapareciste con lo que él considera su legado. Está tratando esto como una adquisición hostil y está decidido a ganar». El conocimiento era un zumbido constante y bajo de ansiedad. Vivía con tiempo prestado. El primer encuentro cercano sucedió en su 7º mes. Había conducido a Lopera, el pueblo grande más cercano, para comprar una cuna. Al salir de la tienda de bebés, lo vio. Un hombre con un traje oscuro, apoyado en un coche, fuera de lugar entre los compradores locales. No la estaba mirando a ella, pero sus ojos escaneaban la multitud con una intensidad profesional y de búsqueda. Era la misma mirada que siempre tenía el equipo de seguridad de Roberto. A Elena se le heló la sangre. Agachó la cabeza, apretó su abrigo y caminó rápidamente en la dirección opuesta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No miró hacia atrás. Se subió a su coche, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el encendido, y condujo a casa, tomando una ruta sinuosa e indirecta. Esa noche no pudo dormir. La cabaña, que había sido su santuario, de repente se sintió como una trampa.
La tranquilidad del bosque ya no era pacífica. Era amenazante, llena de observadores invisibles. Era una mujer sola, embarazada, a kilómetros de distancia de cualquiera que pudiera ayudarla. El desequilibrio de poder del que había huido se sentía más agudo que nunca. Él estaba allí, una entidad vasta y poderosa con recursos ilimitados. Y ella era solo una mujer escondida en el bosque. Miró su creciente colección de pinturas apoyadas contra la pared. Eran honestas y crudas, y estaban llenas de una belleza tranquila que había encontrado en su soledad. Eran la prueba de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Pensó en el bebé, seguro y cálido dentro de ella, una vida intacta por el nombre Moncada y su legado asfixiante. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en su estómago, pero debajo de él algo más se estaba endureciendo. La determinación. Había dejado de ser una víctima, había dejado de esconderse. Roberto podría ver esto como una batalla por su legado, pero para Elena era una lucha por el futuro de su hija y su propia alma. La temporada de tranquilidad había terminado. Se avecinaba una tormenta y por primera vez se sintió lista para enfrentarla. ¿Crees que Elena podrá ganar esta batalla? ¿O su fuerza emocional no será suficiente contra el poder de Roberto? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para el próximo capítulo. El enfrentamiento y la victoria frágil. El día que Roberto la encontró, el cielo era de un azul brillante e implacable. El invierno se había instalado en las montañas de Guadarrama, cubriendo los pinos con una fina capa de nieve y volviendo el aire fresco y limpio. Elena, con 9 meses de embarazo y sintiéndose tan grande y lenta como una barcaza, estaba en su porche, dibujando la belleza austera del paisaje invernal. Un sedán negro, de aspecto obscenamente caro, crujió en su camino de grava. Estaba tan fuera de lugar en su mundo rústico que, por un momento, solo sintió confusión. Luego la puerta del pasajero se abrió y Roberto Moncada salió. Se veía más delgado, su rostro más duro. Las líneas alrededor de su boca estaban más profundas. Llevaba un abrigo de lana color carbón, hecho a medida. Sus zapatos de ciudad se veían ridículos en el suelo nevado. Examinó su pequeña cabaña, su expresión una mezcla de incredulidad y disgusto, como si no pudiera comprender cómo ella podía elegir esto, esta miseria provincial, en lugar de la vida que él le había dado. El primer instinto de Elena fue correr, cerrar la puerta con llave, esconderse y rezar para que se fuera. Pero su cuerpo era pesado, y su espíritu, forjado en meses de soledad y autosuficiencia, se negó a acobardarse. Permaneció sentada en su mecedora, su cuaderno de bocetos sostenido sin apretar en su regazo, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre hinchado. Ella había fantaseado con este momento. Había imaginado 1000 escenarios diferentes en su mente. Ahora que estaba aquí, una extraña y escalofriante calma se apoderó de ella. Esta no era su sala de juntas. Esta no era su oficina. Este era su hogar. Elena, dijo él. No fue una pregunta, sino una declaración de adquisición. Había encontrado su propiedad perdida. Roberto, respondió ella. Su voz era uniforme. Estás invadiendo mi propiedad. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Esperaba lágrimas, recriminaciones, una escena dramática. No estaba preparado para esta compostura tranquila e inquebrantable. Te he estado buscando durante 6 meses, dijo él, dando un paso más cerca. Estaba muy preocupado. La mentira era tan descarada, tan insultante, que ni siquiera le picó. No es cierto, dijo ella. Su mirada era inquebrantable.
Estabas enojado porque perdiste el control. No finjas que esto se trata de otra cosa. Él se detuvo. Su ofensiva de encanto corporativo chocó contra un muro. Cambió de táctica. Esto es una locura, Elena. Vivir aquí. Mírate. Esta no es la vida para ti ni para mi hijo. Ahí es donde te equivocas, dijo ella, finalmente poniéndose de pie. Fue un movimiento lento y deliberado. El volumen total de su embarazo ahora era imposible de ignorar para él. Ya no era solo la esposa que se había ido. Era la madre de un niño a punto de nacer. Esta es la primera vida real que he tenido en años. Y este es mi hijo, Roberto. Perdiste tu derecho a cualquier reclamo sobre ese título en un sofá de cuero con Tania Varela. Su rostro se tensó. Dio otro paso, su voz bajando al tono bajo y amenazador que usaba para cerrar tratos. Vamos a dejar los juegos. Estoy dispuesto a ser generoso. Podemos dejar todo esto atrás. Despediré a Tania. Podemos volver a como eran las cosas. Volverás a Madrid. Tendrás al bebé en el mejor hospital, con los mejores médicos. Te compraré lo que quieras. Un apartamento nuevo, una casa en la playa, solo nombra el precio. Era su jugada final. La transacción. Todo y todos tenían un precio. Estaba tratando de comprar de nuevo a su familia, de borrar su infidelidad con una chequera. Y en ese momento, Elena finalmente entendió su motivo oculto. No se trataba de amor, o incluso de reconciliación. Se trataba del bebé. Este niño no era un hijo o una hija para él. Era un heredero, una extensión de su ego, una continuación de la dinastía Moncada que estaba tan obsesionado con construir. Ella y el bebé eran su legado, y su ausencia era una mancha en su imagen pública perfecta. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?, dijo ella, con una sonrisa triste y compasiva en sus labios. No hay precio. No puedes comprar esto. No puedes comprarme. Y nunca, jamás, controlarás a mi hijo. Su máscara de cortesía finalmente se resquebrajó, revelando la furia narcisista y cruda debajo. ¿Crees que puedes alejar a mi hijo de mí?, gruñó. Es una niña, dijo Elena con calma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, un simple hecho que pareció desarmarlo por completo. ¿Una niña? No el hijo y heredero Moncada que él ya había imaginado. Te llevaré a los tribunales, siseó. Probaré que eres inestable. Les diré cómo huiste, cómo vives en la pobreza. Te despojaré de todo. No tendrás nada. Este era el hombre con el que se había casado. No el encantador filántropo que cautivaba las salas de juntas, sino este extraño frío y cruel que destruiría a la madre de su hijo para ganar. El miedo con el que había vivido durante meses desapareció, quemado por un fuego feroz y primario. Esta era la osa madre, acorralada y lista para luchar por su cachorro. «Inténtalo», dijo ella. Su voz resonaba con una fuerza que no sabía que poseía. «No soy la misma mujer que salió de tu oficina, Roberto. No soy tu posesión. Y este bebé», dijo con la mano en su estómago, «no es un activo de los Moncada. Es mi hija, y la protegeré de ti sin importar lo que cueste». La dinámica de poder se había invertido irrevocablemente. Él tenía todo el dinero, todos los abogados, toda la influencia. Pero ella tenía algo que él quería y nunca, jamás, podría forzar. A ella y a su hija. Ella tenía todo el poder real, y ambos lo sabían. Derrotado por ahora, Roberto la miró fijamente. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Había venido aquí esperando encontrar a una mujer destrozada y desesperada, a la que pudiera manipular fácilmente. Había encontrado a una reina por derecho propio, gobernando sobre un reino pequeño y humilde que él nunca podría conquistar. Sin otra palabra, se dio la vuelta.
regresó a su sedán negro y se fue, dejando huellas en la nieve y una nube de humo de escape en el aire limpio de la montaña. Elena se quedó en el porche, mirando hasta que se fue. Su mano nunca dejó su vientre. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra apenas estaba comenzando. La lucha en los tribunales y un final inesperado. La partida de Roberto no trajo paz. Trajo la furia fría y calculada de un rey frustrado. En una semana, llegaron los primeros documentos legales, entregados por un mensajero local, desconcertado. Era una petición de custodia de emergencia, un documento lleno de afirmaciones viciosas y fabricadas. Pintaba a Elena como una mujer emocionalmente volátil y mentalmente inestable, que había puesto en peligro imprudentemente a su hijo por nacer al huir y vivir en condiciones inadecuadas. El equipo legal de Roberto, el mejor y más despiadado que el dinero podía comprar, había declarado oficialmente la guerra. Sin embargo, Elena estaba lista. En el momento en que el coche de Roberto desapareció por su camino, había llamado a Ricardo. «Me encontró», había dicho. Su voz era firme. «La guerra ha llegado». Ricardo, fiel a su palabra, se había estado preparando. Ya había conectado a Elena con una abogada de derecho familiar, una mujer llamada María, que tenía la reputación de luchar por los desfavorecidos. Juntos, lanzaron una contraofensiva. Antes de que Roberto pudiera entregar sus documentos, ellos solicitaron el divorcio en el tribunal, citando adulterio. Adjuntaron una declaración jurada de Elena, detallando los eventos en su oficina, junto con una solicitud de orden de alejamiento. No solo se estaban defendiendo, estaban atacando. Las siguientes semanas fueron un borrón de maniobras legales, llamadas telefónicas frenéticas y ansiedad creciente. Los abogados de Roberto intentaron trasladar el caso a Madrid, donde su influencia era mayor. María luchó contra ellos a cada paso, argumentando que Elena era residente legal de la Sierra de Guadarrama. El estrés era inmenso, y Elena sentía el peso de él todos los días. La fecha de su parto se acercaba, y la perspectiva de dar a luz mientras estaba envuelta en una brutal batalla legal era aterradora. Su redención no fue un momento único y dramático, sino un lento y diario esfuerzo. Fue elegir comer una comida saludable para el bebé, cuando todo lo que quería hacer era acurrucarse en la desesperación. Fue tomar sus vitaminas prenatales, salir a caminar al aire frío y obligarse a pintar, incluso cuando sus manos temblaban. Su redención estaba en su tranquila y persistente negativa a ser destrozada. Las mujeres del pueblo, que alguna vez habían sido extrañas educadas, se convirtieron en su sistema de apoyo silencioso. Dejaban cacerolas en su porche, se ofrecían a llevarla a sus citas y le daban guiños de aliento en la oficina de correos, sintiendo una lucha sin necesidad de conocer los detalles. Una semana antes de la fecha de su parto, un dolor agudo e intenso le recorrió la espalda. El bebé venía. En pánico, llamó a su vecina, una mujer mayor, que la llevó al pequeño hospital comunitario de Lopera. El parto fue largo y difícil, una manifestación física de la batalla emocional que había estado librando. A través de las oleadas de dolor, se concentró en un solo punto, el rostro del niño por el que estaba luchando. Después de 14 horas, a las 3:17 de la mañana, nació su hija. Era pequeña, con un mechón de cabello oscuro y ojos que parecían tener una sabiduría ancestral. Cuando la enfermera colocó el bulto cálido y llorón en su pecho, Elena sintió una oleada de amor tan poderosa, tan absoluta, que borró todo el miedo y el dolor. Lo había logrado.
Había traído esta vida perfecta e inocente al mundo, sana y salva. La llamó Gracia. 2 días después, de regreso en su cabaña, Ricardo llamó. Su voz era diferente. «Está retirando la demanda de custodia, Elena». Elena se quedó atónita. «¿Qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Él estaba jugando para ganar». Su padre se involucró, explicó Ricardo. El viejo, aparentemente, te leyó los detalles en nuestros documentos, lo de Tania Varela, el adulterio descarado. Él es de la vieja escuela. No le importa que su hijo sea un tiburón en los negocios, pero este tipo de escándalo público y desordenado, arrastrar a una esposa embarazada por el barro, fue un paso demasiado lejos. Lo ve como una mancha en el nombre Moncada. Fue un final anticlimático, casi absurdo, para la guerra. No una victoria en los tribunales, no un cambio de corazón, sino una decisión de negocios tomada por el patriarca de la familia para proteger la marca. Una semana después, llegó un paquete final de los nuevos abogados de Roberto. Era un acuerdo de divorcio. Era frío, transaccional y brutalmente simple. Él renunciaba a todos los derechos parentales sobre Gracia, a cambio de que su nombre se mantuviera fuera del certificado de nacimiento y un acuerdo de confidencialidad permanente de Elena. Se establecería un fondo fiduciario para la educación y el bienestar de la niña. Él proporcionaría apoyo financiero a distancia, pero no quería ser parte de su vida. No había una carta, ni una disculpa, ni una palabra final. Para Roberto, la batalla se perdió. El activo fue cancelado. Su redención, si es que se le podía llamar así, no fue encontrar su humanidad, sino cortar sus pérdidas. Él eligió su nombre, su legado, su imperio en lugar de su propia hija. Elena se sentó en su sencilla mesa de cocina. Los documentos legales se extendieron ante ella y firmó su nombre. Elena Ruiz. Miró a Gracia, que dormía plácidamente en su Moisés, y no sintió tristeza, sino una profunda sensación de alivio. Gracia crecería sin un padre poderoso y rico, pero también crecería libre de su influencia corrosiva, de su amor condicional y del peso de su nombre. Crecería en una pequeña cabaña, rodeada de la tranquilidad del bosque y el amor de una madre que había luchado contra un dragón por ella. Y eso, Elena lo sabía. Era una victoria sin medida. ¿Crees que la decisión del padre de Roberto de proteger la marca familiar fue una forma de justicia para Elena? ¿Y qué piensas del final de Roberto? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor dale a me gusta, compártela con alguien que podría necesitar escucharla y suscríbete para más historias de la vida real sobre la fuerza y la redención. Gracias por mirar.